Bien, quiero dar la bienvenida a esta sesión de trabajo ya número 11 de este curso de PowerPoint en su versión 2016. Bien, lo que están viendo en pantalla es el manual. Recuerden que todos nuestros videos están guiados por un manual paso a paso que contiene las instrucciones exactas de lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Este manual viene equipado con bastantes ayudas visuales y también tiene suficientes actividades prácticas para ir comprendiendo mejor lo que es el tema de estudio que en esta sesión de trabajo número 11 se refiere al estudio de los diagramas en PowerPoint. Y el temario es el siguiente, vamos a crear una presentación, vamos a agregarle diapositivas, vamos a estudiar la diapositiva contenido con título, vamos a agregarle información a esa diapositiva, vamos a crear un diagrama de lista de imágenes continuas, vamos a hacer otra práctica con un diagrama de embudo, vamos a personalizar esos diagramas cambiándoles los estilos, colores y diseño, vamos a personalizar la diapositiva agregándole un tema, efectos de transición, vamos a modificar los colores, modificar las fuentes, vamos a animar el diagrama, vamos a agregarle efectos de entrada, salida y énfasis, vamos a personalizar esos efectos mostrando los elementos por categoría, modificándoles su velocidad, vamos a configurar la presentación para que avance automáticamente, vamos a repetir el ciclo para que cuando termine vuelva a empezar y vamos finalmente a grabar nuestro proyecto como un archivo de vista de presentación, que son aquellos archivos que no requieren de PowerPoint para ejecutarse. Además, vamos a agregarle un sonido a nuestra presentación para que sirva como música de fondo. Bien, sin más preámbulos, vamos ya directamente al programa y lo primero que vamos a hacer es darle doble clic a lo que es la presentación en blanco, que es una manera de arrancar proyectos en PowerPoint desde cero, tanto en su diseño como en su contenido. Bien, lo que vamos a hacer es cambiar el diseño de esta diapositiva. Recuerden que aquí en la ficha menú inicio, en el botón diseño, tenemos los 9 diferentes tipos de diseños para diapositivas que nos maneja PowerPoint. Vamos a utilizar este que es el de contenido con título, que nos da oportunidad de agregar un título, un texto, una lista con viñetas o cualquiera de estos elementos que hemos venido estudiando a lo largo del curso. Bien, como título vamos a escribir Santísima Trinidad, posteriormente nos vamos a colocar en la parte donde se escribe el grueso del texto y vamos a hacer la descripción de este título, para lo cual vamos a ingresar el siguiente texto que es este. Esta información la pueden obtener ustedes del manual. Posteriormente nos vamos a colocar en el tercer botón que dice insertar gráfico de SmartArt, que es el botón que nos da oportunidad para insertar un diagramas. Y vean toda la categoría aquí en esta ventana, podemos ver del lado izquierdo las categorías de diagramas que maneja PowerPoint y del lado derecho todo el desglose de los diferentes tipos de diagramas. Por ejemplo, el de tipo lista tiene todos estos diagramas, que es precisamente el que vamos a utilizar y hemos venido usando algunos de ellos. Y vamos a utilizar este de lista de imágenes continuas. Vamos a darle a aceptar y aquí vamos a ver una característica interesante. Estos diagramas, fíjense cómo nos dan oportunidad para agregarle una imagen al diagrama. Ya en algunos proyectos anteriores vimos uno de ellos con el ejemplo del cuerpo humano y ahora vamos a trabajar también imágenes dentro de los diagramas, que es de lo que más se ha ampliado en esta versión 2016. Bien, pues vamos a empezar capturando lo que es el texto y para poner un ejemplo de este tipo de diagramas vamos a vamos a ver cómo este diagrama se utiliza para los casos en los que los niveles, como podemos estar viendo en el diagrama, aquí el nivel es el mismo, todos los elementos manejan el mismo nivel, por eso están en una misma relación. Bueno, para agregar imágenes al diagrama simplemente se le da clic a la posición donde va la imagen. Nos esperamos hasta que se carguen las imágenes y aquí nos dice cómo queremos insertar la imagen, si ya la tenemos como un archivo en la computadora, si la vamos a buscar con el motor de búsqueda de Microsoft que es el Bing, o si la tenemos ya en la nube en nuestra cuenta de OneDrive. Nosotros vamos a hacerlo desde un archivo, ya tenemos preparada la imagen, ustedes la pueden obtener de internet o yo se las puedo proporcionar. Nosotros ya la tenemos colocada aquí en el escritorio y es la imagen del padre, entonces ahí se inserta la imagen. Fíjese cómo se autoajusta la imagen y se continúa siguiendo el mismo procedimiento para las otras imágenes. Se localiza la imagen y se le da doble clic para que se inserte en su posición y se le indica también en la tercera imagen que se va a ingresar desde un archivo que tenemos ya en la computadora y simplemente se localiza, y este es un buen ejemplo para este tipo de diagramas. Bien, pues vamos después a colocarle un color y hemos visto nosotros en todos nuestros proyectos las combinaciones de colores que ustedes quieran utilizar. Aquí pueden darle una estudiadita a esta gama de colores para ver con cuál se quedan y después vienen los estilos que hemos estado manejando.
También yo les recomiendo que vayan haciendo una exploración por las diferentes opciones que les maneja y finalmente elijan el que ustedes consideren que se vea bien para los propósitos que ustedes quieran desempeñar. Bien, pues posteriormente, después de haber escogido eso, vámonos a la ficha menú diseño y ahí vamos a escoger un diseño ya no del diagrama sino de la diapositiva. Entonces nosotros hemos visto a lo largo del curso diferentes tipos de maneras de presentar nuestra diapositiva, y aquí ya simplemente sería cosa de que le dedicaran un tiempecito para ver cuál es la que ustedes consideran que se vea bien, dependiendo mucho de lo que ustedes quieran transmitir. Nosotros vamos a escoger esta, pero ustedes pueden elegir la que ustedes consideren que se vea bien. Acuérdense que cuando nosotros escogemos un tema también lo podemos modificar. Aquí vienen ya algunas variantes que se sugieren, ya diseñadas en estos 4 tonos, pero también se puede personalizar lo que es la diapositiva con combinaciones de colores ya muy específicas que podemos utilizar en estas opciones. Podemos cambiar también las fuentes, podemos cambiar los efectos y los estilos de fondo para darle un toque ya muy personalizado a lo que es nuestra presentación. Entonces yo les recomiendo que ustedes hagan un recorrido y vayan examinando eso. Lo que vamos a hacer a continuación es aprovechar un poquito mejor el espacio de la diapositiva. Estos finalmente son cuadros de texto que pueden ser modificados de manera manual e inclusive ustedes pueden modificar lo que es las dimensiones del texto. Entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, al título le vamos a poner un tamaño de 40. Vamos a extender su cuadro para hacerlo que salga en una sola línea y ya ustedes lo pueden ubicar para que quede bien. Cuando se amplía el texto, normalmente el cuadro de texto, normalmente el texto se ajusta a las dimensiones de ese cuadro de texto. Bien, vamos a continuar agregando un efecto de transición. Nos vamos a la ficha menú transiciones. Fíjense que esta es una de las nuevas opciones que trae en esta versión 2016, la de cortinas. Vamos a darle clic para que ustedes la vean. Y como sabemos, el tiempo de duración de ese efecto de transición lo podemos modificar aquí. Por ejemplo, ahorita tiene 6 segundos, vamos a agregarle a 8 segundos y lo que va a suceder es que el efecto se va a hacer más lento y va a durar más. Entonces nosotros podemos controlar la duración del efecto. Como lo hemos venido haciendo en los proyectos anteriores, lo vamos a acompañar con un sonido. Y también vamos a hacer que no se detenga al hacer un avance manual. Normalmente cuando se corre la presentación se le tiene que dar clic con el mouse o con un apuntador a distancia para irla avanzando. Nosotros vamos a programarla para que avance automáticamente y aquí vamos a elegir el tiempo que nosotros le vamos a asignar. Bien, vamos ahora con los efectos de animación. Nos vamos a la ficha menú animaciones. Y recuerden que los efectos de animación son efectos que se hacen a los diferentes elementos que componen la diapositiva. Por ejemplo, se pueden colocar al título, al texto o al diagrama. Los que pusimos ahorita de transición son efectos que se colocan cuando pasa de una diapositiva a otra, mientras que los efectos de animación son efectos que se generan dentro de la misma diapositiva. Los efectos de animación están divididos en 3 categorías. De entrada, cuando se hace un efecto para que el elemento entre. De énfasis, cuando ya está dentro de la diapositiva. De salida, para hacer un efecto de que ya termina lo que es el ingreso, lo que es la salida en este caso del diagrama. Vamos a darle más efectos de entrada. Aquí vienen todos los efectos que nosotros podemos poner. Vamos a poner como ejemplo de curva hacia arriba. Y aquí vemos cómo sale el diagrama. Va a aparecer de esta manera. Vamos a darle en vista previa para verlo. Y entonces de esa manera aparece. Si nosotros queremos hacer que aparezca elemento por elemento, cambiamos en el botón opciones de efectos y le damos una a una. Y entonces va a aparecer el efecto, pero ahora va a aparecer parte por parte. Si ustedes ven, hay un tiempo de duración del efecto, en este caso es de 1 segundo. Vamos a agilizarlo, vamos a ponerlo en 0.50 segundos y vamos a darle en vista previa para que vean que los elementos van a ir apareciendo de una manera más ágil. Bien, pues vamos ahora a agregar un efecto de énfasis. ¿Y qué les parece si colocamos que dice impulso?
Y también podemos modificar la velocidad. Ahorita tiene 50, 0.50. Vamos a colocarle más ágil en 0.25. Entonces el efecto de entrada, el efecto de énfasis, y finalmente vamos a agregar el efecto de salida. Vamos a darle más efectos de salida y aquí vienen todos los efectos. Vamos a utilizar este de curva hacia abajo y vamos a darle a aceptar y vamos a ver cómo se ve en vista previa. Y entonces ahí están los tres efectos. Fíjense cómo el de salida está un poquito más lento. Vamos también a ponerlo en 0.50 y con eso nosotros terminamos lo que son nuestros efectos. Bien, vamos a hacer que la presentación cuando termine vuelva a empezar. Para ello nos vamos a la ficha menú presentación con diapositivas y en este botón de configuración de la presentación con diapositivas habilitamos la opción que dice repetir el ciclo hasta presionar escape. Eso va a hacer que la presentación se recicle, termine y vuelva a empezar. Finalmente, para terminar este proyecto vamos a darle en archivo guardar como y vamos a guardar el proyecto como un archivo de vista de presentación, que son aquellos archivos que no requieren de PowerPoint para ejecutarse. Aunque una computadora no tenga este software, se va a poder ejecutar siempre y cuando la guardemos. Yo le puse de nombre práctica 16 porque es la práctica número 16 que ya llevamos en el curso. Vamos a darle aquí donde dice presentación con diapositivas de PowerPoint y en ese momento se genera un archivo autoejecutable que no requiere PowerPoint. Vamos a darle en guardar y posteriormente vamos a cerrar PowerPoint y al darle doble clic a nuestro archivo, aquí lo tenemos en el escritorio, al darle doble clic al archivo nos vamos a dar cuenta de que se ejecuta de manera automática sin iniciar PowerPoint. Entonces ahí tenemos ya nuestro efecto de transición, aparece ya nuestra diapositiva y van a aparecer de manera automática los efectos que nosotros asignamos. Observen cómo la presentación termina y vuelve a iniciar y se interrumpiría hasta que presionemos la tecla escape. Este archivo se puede modificar en PowerPoint, lo único que hay que hacer es ingresar a PowerPoint y abrirlo desde ahí. Bien, pues vamos a iniciar nuestro segundo proyecto y último de esta sesión de trabajo número 11, estudiando otro de los diagramas, que en este caso es el diagrama de embudo, que también nos puede servir mucho en nuestros proyectos. Vamos a arrancar con una presentación en blanco y vamos a modificar el diseño de la diapositiva. Vamos a utilizar este de contenido con título y como título para este proyecto le vamos a poner ahora pecado mortal. Vamos a obtener un texto para describir lo que es este tema. Se acostumbra el título y aquí hacer una descripción del tema que nosotros vamos a desarrollar. Entonces aquí vamos a escribir el siguiente texto que vamos a obtener del manual. Bien, pues este texto lo obtenemos del manual y es una descripción de nuestro tema que estamos en este caso desarrollando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle clic aquí al botón de Smart para ingresar y estamos estudiando lo que son los diagramas. Ahora vamos a ver el de proceso y fíjense que en la categoría de proceso hay uno muy interesante que se llama embudo, que es este. Vamos a darle a aceptar y fíjense cómo el embudo es como una licuadora donde se mezclan elementos para generar en este caso lo que es el resultado final, que va a ser un pecado mortal. Bien, pues para ingresar la información a las diferentes formas de nuestro diagrama, fíjense cómo esta forma no la podemos seleccionar directamente porque está debajo de lo que es el dibujo del embudo. Entonces para ello vamos a recurrir al panel de texto para ingresar la información y aquí vamos a escribir en esta lista lo que son los elementos, el texto que va a acompañar a lo que son las formas de nuestro diagrama. Entonces el primer elemento es deliberado conocimiento. Fíjense cómo para la siguiente forma no hay que darle enter, simplemente le damos un clic y ahí le vamos a poner el segundo elemento que va a ser pleno, que va a ser pleno consentimiento. Y el tercero va a ser materia grave. Y juntando esos tres elementos se va a generar lo que es un pecado mortal. Entonces los tres elementos de deliberado conocimiento, que yo sepa que eso es pecado mortal, pleno consentimiento, que yo sabiendo que es pecado mortal lo quiera hacer, y materia grave, que es algo más, que sea algo verdaderamente grave, lo que nos va a generar un pecado mortal. Bien, pues este es un ejemplo de este tipo de diagramas y pues nosotros aquí ya sería cosa como lo hicimos ya en el proyecto anterior, de que ustedes hicieran un recorrido por los diferentes
combinaciones de colores que les ofrece PowerPoint para esta versión. También les recomiendo que hagan un recorrido por los diferentes estilos con los que se puede manejar este tipo de diagramas. Ustedes pueden ir haciendo ahí un recorrido, ir viendo cuál consideran que le quedaría bien a su diagrama. Nosotros vamos a utilizar el de pulido y posteriormente, como lo hemos venido haciendo, nos vamos a ir a la ficha menú diseño y vamos a utilizar un diseño para nuestra diapositiva. Ustedes ya escojan el que ustedes consideran que se vea bien. Acuérdense que las diapositivas las podemos modificar en diferentes variantes, esa misma diapositiva con diferentes variantes. Una vez escogida la variante, podemos también hacer una modificación de colores. Y también podemos cambiar lo que es la fuente de la diapositiva, es decir, el tipo de letra. Podemos colocarle algún efecto que nosotros consideremos que se vea bien, y también podemos cambiarle lo que son los estilos de fondo. Nosotros podemos ir checando a ver con cuál nos quedamos, y finalmente nosotros podemos hacer un ajuste ya manual a lo que son los diferentes elementos de la diapositiva. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, el espacio para el texto era muy pequeño y se perdía. Entonces, para aprovechar un poquito más lo que es la distribución de nuestra diapositiva, podemos inclusive ya hacer un detallado ya personalizado de lo que son estos elementos, modificando su diseño para ir mejorando lo que es la presentación de nuestra en este caso de nuestra diapositiva. Fíjense cómo le estoy aquí modificando lo que es el tipo de letra, también el tamaño, y ahí estamos jugando un poquito manualmente para darle una mejor presentación. Fíjense cómo los elementos, por ejemplo, yo le doy clic a esta forma, y aquí en herramientas de Smart Art, que solo sale cuando está seleccionado el gráfico, tengo una opción en la parte de formato que me permite aumentar el tamaño de las formas del diagrama. Por ejemplo, ahí le di 2 veces clic, le doy tabulador y se selecciona la siguiente forma, y ahí le puedo dar 2 veces para agrandar lo que son las formas. Con tabulador me voy de una a otra. También puedo modificar lo que es el tamaño del texto para mi forma. Como lo habíamos visto, por ejemplo, le voy a poner tamaño 13 para que crezca lo que es el texto. Nomás selecciono la forma y puedo hacer puedo hacerle ahí modificaciones a lo que es el diagrama. Bien, y ahí ya le pusimos ya 13 a todo lo que es los textos para nuestras formas. Bien, vamos ahora a lo de transiciones, y fíjense que les voy a mostrar otra de las que vienen nuevas en esta versión 2016. Por ejemplo, esta de tender, es como tender, así como cuando se tiende la ropa. Y ahí también podemos ampliar lo que es la duración del efecto. Vamos a ponerle 4 segundos y vamos a darle vista previa para que ustedes lo aprecien mejor. Y ahí dura más el efecto al ser más lento. Bien, vamos a hacer que vamos a acompañarlo con un sonido. Aquí podemos escoger cualquier sonido de estos, inclusive podemos meter uno que no esté aquí. Vamos a hacer que la diapositiva avance automáticamente. Aquí nada más determinamos el tiempo, vamos a ponerle 3 segundos. Vamos a hacer que nuestra presentación también, cuando termine, vuelva a empezar. Habilitando esta opción que dice repetir el ciclo hasta presionar escape, le di el botón de configuración con diapositiva. Vamos a ver también lo de los efectos. Le doy clic al diagrama, le voy a agregar un efecto, en este caso un efecto de entrada. Entonces, como son formas circulares, ¿qué les parece si utilizamos este de rebote para que se vean como pelotitas que van rebotando? Fíjense que el efecto, como lo vimos en el ejercicio anterior, podemos hacer que salga uno a uno para que salgan los elementos uno a uno. Y si se nos hace muy lento la aparición de estos efectos, podemos variar. Por ejemplo, vamos a ponerle un segundo y vamos a darle en vista previa para que vean cómo van apareciendo los elementos del diagrama a una mayor velocidad. Bien, pues vamos a agregarle ahora un efecto
un efecto de énfasis, y como son circulitos vamos a darle en girar para que después de que salgan, fíjense cómo se tardan mucho en girar. Vamos a bajarle a ver a un segundo y vamos a checar cómo se ve dándole en vista previa. Entonces sale el efecto de rebote, que es el efecto de énfasis de entrada, y después salen los efectos de énfasis. Fíjense cómo todavía dura bastante. Lo vamos a dejar en 0.50 y finalmente vamos a agregarle un efecto de salida, que les parece este de desvanecer, y van desapareciendo los diferentes elementos. Vamos a bajarle a 0.25 y vamos a ver ya nuestros tres efectos, ya ajustándoles el tiempo. Ahí está el efecto de rebote, que es el de entrada, después va a venir el de girar, que es el de énfasis, y fíjense cómo el de desvanecer, todos los ajustamos también sus tiempos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es ingresarle una música de fondo a lo que es nuestra presentación. Para ello nos vamos a la ficha menú insertar, y si tenemos ya preparado un audio en MP3 lo podemos ingresar con ese botón que dice audio. Lo podemos grabar en ese momento con el micrófono, o podemos insertarlo como un archivo que ya tengamos preparado para nuestra presentación. Yo en este caso ya en el escritorio ya tenía una canción ya preparada. Fíjense que cuando se inserta un sonido aparece representado con esta bocinita. Hay varias opciones que se le pueden hacer al sonido. Todo este menú de botones que aparecen aquí son opciones para modificar lo que es el archivo que nosotros hemos ingresado a la diapositiva. Por ejemplo, podemos recortarlo si queremos modificar el tiempo en el que va a empezar este sonido. Podemos también modificar lo que es su volumen, bajo, medio, alto o silencio. Podemos hacer eso. Yo sí les recomiendo mucho que habiliten esta opción que dice reproducir en todas las diapositivas, para que corra el sonido como música de fondo en todas las diapositivas. Repetirlo hasta su interrupción. Ocultar esta bocinita para que no distraiga en modo de presentación, y rebobinar. Yo estas 4 opciones se las recomiendo si lo van a querer diseñar o configurar como una música de fondo. Bien, pues finalmente vamos a guardar nuestro proyecto. Vamos a guardarlo como un archivo de vista de presentación. Primero indicamos la posición donde nosotros lo queremos guardar. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio. Esta ya es la práctica 17. Recuerden que estamos guardando todas nuestras prácticas para ir conformando lo que sería el portafolio de evidencias, que ese es un requisito que les van a pedir en una certificación laboral. Entonces yo les recomiendo que vayan guardando todas sus prácticas. En este caso la guardamos como presentación con diapositivas de PowerPoint. Vamos a darle en guardar, y acuérdense que ese tipo de formato no requiere de PowerPoint para ejecutarse. Aquí ya finalmente tenemos ya nuestro archivo. Vamos a darle doble clic para ver cómo nos quedó. Bien, y ahí le dimos escape para ya terminar nuestra presentación. Fíjense cómo al ser un archivo de vista de presentación ni siquiera entró a PowerPoint. Si lo quieren modificar en PowerPoint, como les comentaba, primero ingresan a PowerPoint y con el menú de archivo abrir, abren el archivo y ahí lo pueden editar. Bien.